en contra de Bizarro y en contra de Punto Ticket, con ocasión de la situación que se produjo en las 3 fechas de los conciertos de Bad Bunny, perdón, de Daddy Yankee, que se produjeron los días 27, 28 y 29 de septiembre pasado, en el que se produjeron una serie de situaciones que fueron muy críticas y pusieron en riesgo la seguridad de los consumidores y, por supuesto, afectando una serie de derechos básicos de los consumidores, entre ellos, por supuesto, la seguridad y también el incumplimiento de un conjunto de situaciones contratadas. Ahora bien, nosotros interpusimos esta demanda fundamentalmente sobre la base del análisis de más de 2.000 reclamos que el CERNAC ha recibido, y por otro lado, un conjunto de otros antecedentes como la respuesta propia de Bizarro que hemos recibido a un requerimiento de información y un conjunto de hechos públicos y notorios que todos pudimos apreciar. En este caso, sobre todo en el primer evento del 27 de septiembre pasado, se produjeron gravísimos incidentes que produjeron aglomeraciones, afectación de la seguridad física y psíquica de los consumidores, robos, sustracciones de bienes, imposibilidad de los consumidores de poder acceder a las distintas locaciones del recinto, cuestiones que son extremadamente graves para un evento de esa magnitud y cuyas consecuencias pudieron ser mucho peores de las, por supuesto, que pudimos apreciar. En ese sentido, queremos ser muy enfáticos como CERNAC, particularmente en este tipo de casos como espectáculos masivos, que vamos a tomar todas las medidas del caso para que las productoras, los organizadores de estos eventos finalmente respondan conforme al estándar de profesionalidad que estas productoras y estas organizadoras deben tener de cara a organizar este tipo de eventos. Hay que considerar que aquí se vio afectada gente que había adquirido una entrada que no pudo ingresar al recinto. Se vieron afectados niños, jóvenes, que sufrieron el efecto de la disuasión por parte de la seguridad pública. Y eso es algo que nosotros como CERNAC no lo vamos a tolerar. Vamos a iniciar todas las acciones que tengan que ver, que tengamos disponibles para los efectos de perseguir estos incumplimientos. Y en ese sentido, además de esta demanda colectiva que hemos interpuesto el día de hoy, ya es necesario señalar que iniciamos una fiscalización en terreno también del evento que se produjo con posterioridad, que fue el concierto de Bad Bunny que se realizó el 28 de octubre pasado, y tuvimos fiscalizadores en terreno ejerciendo por primera vez el ejercicio de la fiscalización como CERNAC en terreno para verificar cuáles eran las condiciones de planificación y organización por parte del organizador, en este caso también Bizarro, de los accesos, del control perimetral, de la forma en que los consumidores ingresaron al recinto, las condiciones al interior del recinto y el desarrollo del concierto y la evacuación del recinto. Eso significó levantar un conjunto también de hallazgos con ocasión de la fiscalización que vamos también a analizar en detalle para ver cómo es posible subsanar esos problemas. Es decir, aquí es muy importante dar una señal a los organizadores de eventos masivos, cualquiera sea su naturaleza, artísticos, también deportivos, respecto del estricto cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los consumidores. Los consumidores acá compran una experiencia y esa experiencia no solo se limita a la ejecución del evento deportivo o el evento musical en sí mismo, sino que también los accesos al recinto, la ubicación en las locaciones que fueron adquiridas y, por supuesto, las condiciones adecuadas para que los consumidores puedan gozar en un estado de completo bienestar de estos eventos de entretención hasta la completa evacuación del recinto. Eso es muy importante de destacarlo y vamos nosotros a ejercer también otras acciones como nuestra facultad de fiscalización en terreno para determinar si los organizadores de estos eventos están cumpliendo debidamente con ello. En ese sentido,
decir que lo que se está persiguiendo con esta acción colectiva es, primero, que tanto Bizarro como Punto Ticket, que es una intermediaria de Bizarro para los efectos de la venta de sus entradas, respondan directamente ante los consumidores respecto de las entradas que no pudieron ser validadas por parte de los consumidores que no ingresaron al recinto. También responden respecto a aquellas personas que tuvieron que abandonar anticipadamente el recinto respecto de las entradas, además del cargo de servicio y los seguros que también estaban comprometidos, además de las indemnizaciones que tienen que ver con perjuicios causados, perjuicios de índole patrimonial, es decir, los gastos, por ejemplo, que las personas debieron incurrir para trasladarse, para alimentación y otros gastos que incurrieron con ocasión del concierto, y además la indemnización por el daño moral. Esto significa por todas las aflicciones, por todos los problemas, las angustias que sufrieron los consumidores con ocasión de esto, además, por supuesto, de que se hagan cargo de todas las situaciones, por ejemplo, de amenazas, lesiones, robos y hurtos que sufrieron los consumidores. Y por último, que se aplique el máximo de las multas, que también corresponden en este caso por un conjunto de infracciones que nosotros hemos definido, entre otras, el deber de profesionalidad, el incumplimiento de las condiciones contratadas, y eso significa que todos los potencialmente consumidores afectados podrían estar asociados a las multas, que por cada infracción es un máximo de 300 unidades tributarias. Entonces, si uno estima el monto total de las multas que pudieran considerarse, teniendo en cuenta un universo de 180.000 personas aproximadamente en los 3 conciertos, podría llegar hasta un máximo de $14 millones en total la aplicación de las multas. Esa es la situación respecto del concierto de Daddy Yankee, y hemos interpuesto esta demanda el día de hoy con todos estos aspectos que les hemos señalado. Director, estos fueron 3 conciertos en varios días en el Estadio Nacional. ¿Primero implica cualquier problema en todos los conciertos o el primero que fue más problemático? Y saber también, si la persona escucha esta información ahora y tuvo algún problema, pero lo dejó hasta ahí, dio vuelta a la página, que se puede contactar. ¿Está ya considerado cómo se hace parte de la gente que está demandando colectiva? En primer lugar, el llamado es precisamente a que todos los consumidores que se vieron afectados o pudieron verse afectados por esta situación, que se puso en riesgo su seguridad con ocasión de los 3 conciertos, reclamen ante el CERNAC en todas nuestras plataformas, Portal del Consumidor y todas nuestras redes sociales para recoger esos reclamos. En primer lugar, tenemos más de 2.000 reclamos hasta la fecha, pero queremos saber también la situación de otros consumidores que se vieron afectados. Por otro lado, sabemos que el día 27 de septiembre fue el día más crítico desde el punto de vista de los incidentes que se produjeron. No obstante, en los días posteriores, si bien es cierto, se adoptaron otras medidas de planificación y organización, también se produjeron otras situaciones, aunque lo más crítico fue el 27. Además, esto demuestra que si se adoptaron ciertas medidas el 28 y 29 de septiembre que mejoraron la experiencia del cliente, esas medidas pudieron haberse previsto para haberse adoptado el 27 de septiembre, en que era más o menos previsible la expectación que se iba a producir por este primer concierto y, por supuesto, todos los incidentes que se produjeron con posterioridad. Es muy importante también decir que este CERNAC va a volver a estar en el territorio, va a estar en la calle fiscalizando también, contactándose con los ciudadanos y también con estas experiencias, por ejemplo, de espectáculos masivos o de otras situaciones, para ejercer esta facultad de fiscalización que tenemos desde el año 2018 y que estamos empezando a realizar para generar fiscalizaciones en terreno, sobre todo particularmente en la región metropolitana. Cuando usted habla de compensaciones por distintos tipos de daño, porque no pudo entrar o entró, pero no supo comunicarse, o incluso se pudo aceptar una demanda. En esta demanda solicite y cada una implica un tipo de compensación. ¿Hay una estimativa de cuánto podría ser
Así es. En este caso, hemos formado en la demanda 7 grupos de consumidores que fueron afectados o potencialmente afectados. Por ejemplo, entre ellos están aquellos que no pudieron ingresar teniendo una entrada disponible, otros que, habiendo ingresado, lo hicieron tardíamente, producto de la mala organización del evento, otros que, por ejemplo, tuvieron que abandonar el recinto con anticipación, otros que fueron objeto de robos, hurtos, otros de lesiones, etcétera. Hay distintas categorías. Ahora bien, en el caso particular, respecto de las compensaciones o indemnizaciones, hay que recordar que se trata de una indemnización por el daño patrimonial, es decir, los gastos, por ejemplo, que incurrieron en transporte, en alimentación, extra que supuso en el fondo asistir al evento no pudiendo disfrutar de él, y también del daño moral. El daño moral constituyen todas estas preocupaciones, miedos, angustias, aflicciones que sufrió el consumidor y que finalmente afectaron su integridad psíquica y dignidad. Eso hay que ponderarlo en el juicio. Llamamos a los consumidores también a aportar todos los antecedentes a través de sus reclamos que permitan acreditar este daño moral que sufrieron, estas preocupaciones. Hay hechos públicos y notorios. Tenemos que reunir esa información para poder demostrarle a la justicia cuál es el daño ocasionado. Ahora, de acuerdo a la ley establece un mínimo común de daño moral para los consumidores y eso también tendrá que ponderarse. Pero, en cualquier caso, las compensaciones serán conforme a estos grupos que hemos propuesto, que podrán ser distintos para cada caso, y además, en cualquier caso, la restitución, que no es indemnización, sino que la restitución del precio de las entradas respecto de aquellos que no pudieron disfrutar el show. Eso es muy importante, que es aparte de las indemnizaciones y aparte de las multas que hemos indicado. ¿Cómo compruebo yo, a mí una persona, cómo comprueba que entró, que se fue a cancha, que era tan peligroso que iba por la ICA y se volvió y terminó en, no sé, galería? Hay que tener en cuenta que, por una parte, le estamos pidiendo a los consumidores todos los registros, documentos que puedan ellos disponer para poder formarnos una convicción de que ciertas situaciones ocurrieron. Por otro lado, hay reclamos muy específicos respecto a las situaciones que vivieron. Pero en cualquier caso, la organización, Bizarro en este caso, está en una posición también de privilegio respecto de las situaciones que ocurrieron dentro del recinto y también en el marco del juicio tendrá que aportar esos antecedentes y nosotros los requeriremos para efectos de poder aportar antecedentes de la afectación que sufrieron los consumidores. Es decir, aquí también hay un rol profesional del proveedor en cuanto a aportar, y así lo requeriremos en el juicio, todos los antecedentes que estén a su disposición y que estén en mejor posición de aportar respecto de esas situaciones en particular. Vamos a recurrir a todos los medios de prueba disponibles para poder acreditar esas circunstancias y entendemos que hay distintas situaciones y tenemos que, por eso que es importante que nos aporten los antecedentes en cuestión para que podamos recabarlos adecuadamente. Solamente es una multa, una acción económica, lo que va a caer sobre la productora. No hay posibilidad de que, por ejemplo, ellos terminen algún tipo de inhabilidad para producir eventos masivos, solamente una situación económica. O sea, estamos haciendo efectiva nosotros la responsabilidad tanto indemnizatoria de cumplimiento de las condiciones contratadas y también infraccional. Evidentemente que si en el futuro esta productora u otras demuestran una total falta de profesionalidad respecto de eventos masivos y tan masivos como estos, por supuesto veremos qué otras acciones podamos disponer. En cualquier caso, nosotros como CERNAC no tenemos la facultad de inhabilitar a un determinado proveedor para el ejercicio de su actividad económica, no obstante lo cual, nosotros haremos presente la situación en la que se encuentra esta productora para adoptar, desde el punto de vista de nuestras facultades, todas aquellas facultades que podamos ejercer. Por ejemplo, una extensiva fiscalización, tanto preventiva como reactiva después de que ocurran ciertos incidentes, así que toda nuestra facultad va a estar puesta a disposición de también el monitoreo de los espectáculos masivos. Si tuvieran mayores facultades, ¿podrían llegar a eso? O solamente hay la opción de, aunque tengan todas las facultades del mundo,
o sea, conforme a las facultades que actualmente tenemos y que vamos a ejercer con mucha fuerza, no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, siempre van a ser bienvenidos ámbitos de fortalecimiento del CERNAC en distintos ámbitos. En cualquier caso, también podría evaluarse el día de mañana, cuando ocurra un muy deficiente comportamiento de empresas, evaluar lo que tiene que ver con su desarrollo económico para el futuro. En este momento el CERNAC no dispone, por supuesto, de esas facultades. Las facultades que dispone es iniciar este tipo de acciones colectivas, fiscalizar, iniciar procedimientos voluntarios colectivos, que son instancias extrajudiciales. Todas estas facultades que vamos a potenciar, que vamos a vincular con todo este tipo de situaciones que afectan a los consumidores, y vamos a estar en terreno, vamos a estar siendo un CERNAC de la calle muy presente. Entre las situaciones particulares que se denunciaron en estos conciertos, se habló de una ubicación física, entiendo que era el nombre, una especie de cancha que bien cerca del escenario, pero que era finalmente distinto a lo que uno veía en el mapa del recinto, al comprar la entrada con respecto a lo que se encontró la gente ese día. ¿Es también parte de eso, de las distintas categorías de denuncias que ha recibido usted? Han habido denuncias de esa naturaleza, y aquí hay que considerar que un aspecto que estamos también analizando, que tiene que ver con la información y la publicidad que se hace respecto de estos eventos en relación también con las distintas locaciones. Esas imágenes que generalmente provee la organización las instala como imágenes meramente referenciales, y cuando precisamente ocurre la situación de que los consumidores asisten a estos conciertos, a veces se producen diferencias. Eso lo estamos analizando sin perjuicio de lo que sí forma parte de la demanda. Son, por ejemplo, aquellas situaciones en que los consumidores pudieron haber tenido una vista parcial, por ejemplo, del escenario, o no conforme a lo que se fue declarado desde el punto de vista de la ubicación. Además, por supuesto, de todas aquellas personas que se ubicaron en ubicaciones distintas a las que habían adquirido producto también del ingreso no autorizado de muchas personas, cuestión que reconoce tanto Carabineros como el propio Bizarro. ¿Hay espacio para compensaciones a los vecinos del sector del Estadio Nacional? O por ejemplo, el municipio de Ñuñoa, que tuvo que de su bolsillo pagar el retiro de basura, por ejemplo, o de aquellas personas que en el sector de campo de deporte sufrieron el robo a la administración de sus vehículos? No, en este caso estamos enfocados en la protección del interés colectivo de los consumidores que tuvieron un vínculo contractual con la empresa, en el sentido de haber adquirido entradas y haber tenido algún problema en el disfrute de este espectáculo, sea por no haber podido ingresar, por haber ingresado, haberlo abandonado el espectáculo, por haber sufrido un robo con ocasión del concierto que era de responsabilidad de la productora. Es decir, estamos en los potencialmente beneficiados son los consumidores que compraron sus entradas y que sufrieron cualquier situación de incumplimiento, desde el hecho de haber comprado la entrada hasta la completa evacuación del recinto. Sobre la ley del consumidor, estábamos comentando recién, al menos en el canal, que hay un texto, pero a pesar de que tienen que hacer todas estas normas, así que han salido de casos de personas que, en el caso de la productora, les devuelven, pero hay otros que están en un caso similar, igual, y que no les devuelven la plata. Entonces, hay ahí una falencia en esta normativa de la ley general del consumidor que se debe ser más riguroso. Que por qué yo, consumidor que ha endeudado, a mí no me devuelve la plata de mi trabajo. Bueno, tenemos que tener presente que la ley del consumidor es una ley que formula hipótesis generales, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es ejercer como CERNAC todas las facultades que tenemos. Ese tipo de situaciones es absolutamente impresentable cuando se trata de hipótesis que están, de consumidores que están en la misma situación. La empresa tiene el deber de responder de la misma manera y no incurrir en ningún tipo de discriminación. Ahora bien, precisamente porque hemos entendido que la empresa no ha dado cumplimiento a su deber de profesionalidad, no ha cumplido las condiciones contratadas, entre ellos, por ejemplo, a devolver las entradas a todos los consumidores que no pudieron ingresar, es precisamente que hemos deducido esta demanda colectiva para que la empresa responda frente a los tribunales respecto de estas actuaciones
ilegales y que no se ajustan a los deberes de profesionalidad que tiene. Por tanto, esas situaciones son impresentables y nosotros estaremos ahí también en futuros eventos también fiscalizando nuevamente eventos masivos que evidentemente pongan en riesgo o que puedan poner en riesgo a los consumidores.